Hola muchachos, muchachas, estamos nuevamente acá en nuestra tercera cápsula de los cursos virtuales. Tenemos ahora la parte del marco metodológico que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento lo que hemos hecho es el capítulo número 1. En ese capítulo número 1 en el cual todavía ustedes están probablemente trabajando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo el planteamiento del problema en donde estoy contextualizando, estoy dando los conceptos, los antecedentes de este tema de investigación, de dónde surge este tema de investigación y por qué este tema de investigación es importante. Lo vamos a ver en nuestra justificación, vamos a ver delimitado también el tema de investigación y ya hablamos del marco teórico, en donde yo ahí sí voy a recopilar toda la información que he estado leyendo hasta ese momento. Lo voy a recopilar en mi marco teórico, en donde voy a poner lo que llamamos el estado de la cuestión, en donde vamos a hablar sobre qué es lo que otros autores, qué es lo que otros investigadores han dicho en relación al tema que yo estoy tocando, ¿verdad? Ese marco teórico se entregará en un siguiente capítulo, un capítulo 2, y luego tenemos el marco metodológico. Entonces, cuando estamos hablando del marco metodológico, a lo que nos estamos refiriendo y vamos a ver una herramienta para que ustedes la utilicen, que es lo que vamos a llamar el cuadro de operacionalización, en donde vamos a poner unas columnas. Vamos a partir del objetivo específico que tengo, que ya lo escribí en mi primer capítulo, y voy a explicar de qué manera yo voy a llevar a cabo cada uno de esos objetivos. En esos objetivos yo voy, en ese cuadro de operacionalización, yo voy a hacer una descripción detallada. Yo voy a decir, este es mi objetivo específico, esta es la variable de ese objetivo específico, esto es el concepto, que es lo que yo entiendo por este concepto, y de qué manera voy a hacer, voy a crear, voy a recolectar la información, qué instrumentos voy a necesitar para poder llevar a cabo este objetivo. Y una de las cosas, uno de los instrumentos que vamos a revisar son los cuestionarios. Ya veremos posteriormente una clase quizás específicamente, quizás no, vamos a ver una clase específicamente sobre la elaboración de cuestionarios, y por lo pronto les voy a dar una pincelada de lo que es cómo hacer un cuestionario en Google Forms. Por supuesto que para hacer el cuestionario en Google Forms primero lo tenemos que haber hecho previamente como en un formato en papel, antes de poder hacerlo en papel o en la compu, pero que van a tener primero hecho el cuestionario antes de llegar a trasladarlo a un Google Forms. Ese cuestionario, esas preguntas que le vamos a hacer a las personas van a encontrarse también en el anexo del trabajo. Entonces, cuando yo les hablaba de un cuadro de operacionalización, me refiero a esto que están viendo acá. Es decir, cada uno de mis objetivos específicos los voy a incluir en esta primera columna. Voy a incluir cuál es la variable, de a qué me estoy refiriendo, cuál es la idea principal de ese objetivo específico. ¿Qué entendemos? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de esa variable? Y en la tercera columna, cuando decimos operacionalización, es cuáles técnicas voy yo a utilizar para lograr ese objetivo. Voy a explicar con detalle qué fuentes son las que yo voy a necesitar o qué instrumentos voy a ocupar para lograr llegar a ese objetivo. Por ejemplo, y luego vamos a decir, ok, ¿cuáles son los instrumentos que yo voy a necesitar? Puede ser que yo tenga que hacer, si yo digo que voy a hacer en la técnica utilizada es una revisión bibliográfica, los instrumentos que voy a utilizar es, por ejemplo, la web, ¿verdad? Si voy a utilizar, si digo que voy a hacer una revisión bibliográfica, puede ser que sea también en libros, en la biblioteca, en las bases de datos.
¿verdad? Si lo que necesito es hacerle preguntas a un grupo grande de personas, puede ser que yo necesite cuestionarios. Puede ser que algún grupo decida que quiere recolectar información a través de la observación y entonces que va a tener un formulario de observación. O puede ser que haya algún grupo que diga, bueno, queremos hacer un grupo focal, es decir, vamos a reunir a una cantidad determinada de personas y les vamos a hacer las preguntas de manera presencial en grupo. Entonces aquí está un ejemplo de lo que sería un cuadro de operacionalización en la que yo voy a poner, por ejemplo, en este caso que el tema era el acoso escolar, el objetivo específico número 1 de ese trabajo era definir los tipos de acoso escolar. Entonces, ¿cuál es la variable? O sea, ¿qué es lo que yo quiero definir? Bueno, lo que quiero definir es el acoso escolar. Entonces, vean que aquí cuando yo pongo el concepto, no es de que yo me voy a ir a inventar o a opinar sobre lo que yo creo que es acoso escolar. Yo voy a citar porque ya lo tuve que haber encontrado en mi planteamiento del problema, ya esto ya lo tengo que tener para mi marco teórico, entonces sencillamente lo que estoy es retomando para tener en un solo cuadro mi objetivo, mi variable y qué es lo que estoy entendiendo, qué es lo que cada investigador de ese grupo está entendiendo por acoso escolar, porque puede ser que no, o sea, puede ser no, nos vamos a encontrar un montón de definiciones de diferentes autores. Recuerden, aquí no es que estamos definiendo según lo que diga un diccionario, aquí estamos definiendo de acuerdo a fuentes confiables, académicas, artículos, libros que hayamos encontrado. Entonces, luego, ¿qué va a ser mi cuarta columna? Bueno, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a cumplir este objetivo, ¿verdad? Entonces, yo puedo comenzar con esa frase. Para cumplir con este objetivo, se recurrirá a la búsqueda y recuperación de información en fuentes secundarias. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir a recopilar información en fuentes secundarias. ¿Cuáles son los instrumentos que voy a usar? O sea, ¿qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es que yo no le voy a preguntar a una persona específicamente o no voy a ir a una entrevista de una persona, sino que voy a buscar en revistas en formato, es el ejemplo que aquí pongo, es en revistas en formato electrónico, en libros en formato electrónico, en la internet, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de un cuadro de operacionalización, ¿verdad? Luego tenemos este otro objetivo específico, por ejemplo, determinar la cantidad de sueño de los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y entonces la calidad de sueño de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que yo quiero determinar? La calidad del sueño, la calidad en estos hábitos de descanso. Entonces, igualmente, ¿qué es la conceptualización? No es algo que yo inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, no es lo que mi abuelita o mi papá me dijo que cree que es la calidad del sueño, sino que es lo que yo he encontrado que otros autores, como otros autores han definido la calidad del sueño. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, resulta que aquí sí, yo lo que quiero es obtener esta información a través de un cuestionario que yo le quiera hacer a esta población a la cual yo me voy a referir. ¿Y cuáles instrumentos voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar entrevistas o cuestionarios o en línea o personalmente o voy a hacer, por ejemplo, un grupo focal. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer para cada uno de mis objetivos específicos. Esto es lo que yo tengo que presentar. Esto va a ir en mis anexos, pero yo lo voy a explicar en el texto del marco metodológico, ¿verdad? Para cada objetivo, cuál es la variable, cuál es el concepto y cuál es la operacionalización y los instrumentos que yo voy a utilizar.
Entonces, eso es lo básico de lo que es el marco metodológico. Ya luego nosotros vamos a irlo desglosando, ¿verdad? Saber qué es un cuestionario, un poco cuáles son las características que tienen que hacer es tener ese cuestionario. Y lo que quiero es ahora, como de una manera muy breve, por supuesto que no les sirve nada, probablemente muchos de ustedes ya saben hacer un cuestionario en el Google Drive, pero esto es una pasadita nada más. Quiero también que lo hagamos de manera presencial y ustedes, por supuesto, para poder aprender a hacerlo, tienen que tomar su compu o su teléfono para practicar para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Google Drive? Bueno, es un Google Forms, pero ¿qué es el Google Drive? Probablemente ya todos ustedes lo están utilizando porque he escuchado algunos grupos que se escriben en el Drive, o sea, que van incorporando cada uno de sus datos o de sus aportes en un Drive. Espero que en el Drive tengan justamente sus bitácoras, así todo el mundo tiene acceso a cuáles son las fuentes bibliográficas a las que estoy accesando y que todo el mundo tiene que conocer. Entonces, el Google Drive en realidad es una aplicación de almacenamiento de archivos, ¿verdad? Pueden ser de fotografías, puede ser de videos, de información en general. De esos, una parte es gratis que nos da Google. Lo bueno de esta aplicación es en que entre sus utilidades nos permite crear formularios para poder obtener respuestas y luego ese formulario lo podemos jalar a una aplicación como Excel, una hoja de cálculo con la que luego nosotros podemos analizar los datos. Eso es lo que es maravilloso, ¿verdad? No tenemos que hacer a pie, no tenemos que ir contando uno por uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer un Google Forms? Vamos primero que todo a accesar nuestra cuenta de Google. De todos modos, todos ustedes tienen una a través de su cuenta de la universidad. Vamos a ir a Google y vamos a seleccionar ese apartado donde dice formularios, luego dice diseñar encuesta, luego nosotros publicamos la encuesta. Cuando publicamos la encuesta vamos a tener un enlace y ese enlace se lo podemos pasar por correo electrónico a diferentes por diferentes medios, ¿verdad? Los estudiantes a los que ya tenemos con un correo, o lo podemos publicar en las redes sociales para que poder tener acceso a esta información. Igualmente ustedes pueden tener ese formulario en una tablet o en su teléfono y cada vez que hacen de manera personal esta entrevista, van a ir o van a aplicar este cuestionario, van a ir preguntándole a las personas y ustedes mismos van marcando las respuestas, ¿verdad? Entonces esto es en términos generales cada uno de los pasos que ustedes van a hacer para hacer un Google Forms. ¿Verdad? Entonces, lo primero es de que ustedes se loguean, ¿verdad? Tal como ustedes lo crean la cuenta, pero ya ustedes la tienen, entonces ustedes se loguean en Google. Y luego vienen acá a la parte de ir al diseño de formularios, ¿verdad? O sea, ustedes vienen aquí al Drive y vean que en una partecita aquí a la izquierda, donde tengo los documentos de Google, porque también tenemos acceso a las presentaciones, etcétera. Nosotros vamos a esa es la cuenta que yo tengo, entonces aquí vean que dice formularios de Google, es la que está de primera, pueden ser otras cosas, pero en este caso lo que nos interesa es los formularios de Google. Y luego entonces me va a salir un formulario. Cuando se accede a los formularios, entonces nosotros lo comenzamos a diseñar. Nosotros le ponemos un título, le podemos poner un tema, se puede poner una imagen, antes de hacer toda la parte de la edición. Entonces uno puede hacer, aquí está nada más la imagen que ustedes se van a encontrar cada vez que vayan a ir abriendo uno de estos pasos. Hagan una para practicar, para que vean. Entonces ven, por ejemplo, en este caso yo había puesto ejemplo para comercio y puse arriba una imagen, puedo escoger esa imagen y luego vea que aquí estamos en la parte de preguntas, ¿verdad? Entonces dice preguntas y en el otro partecita dice a la izquierda respuestas.
Esto, si ustedes no lo abren, probablemente no tiene ningún sentido. Uno puede escoger el encabezado, los colores, o sea, ya esa parte de diseño que es también muy bonito de hacer, pues tienen ustedes acceso a hacerlo ahí también. Y una vez que ya yo tengo esa encabezado donde puse, bueno, ejemplo para comercio, y entonces ahí yo tengo lo que quiero que la gente lea, ¿verdad? El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información para una investigación universitaria, taca, taca, taca. Y entonces vean que aquí comienzan las preguntas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer diferentes tipos de preguntas en un Google Forms. Podemos hacer preguntas cerradas de sí o no, podemos hacer preguntas abiertas donde la persona tenga que explicar. Esas vamos a tratar de evitarlas en esta investigación porque son las que menos la gente quiere contestar. La gente a menudo no le gusta hacer respuestas abiertas, omite esa pregunta, y si queremos más explicaciones, en ese caso es preferible hacer una... es preferible hacer otro tipo de cosas como una pequeña reunión con personas a las que les vamos a preguntar específicamente por qué piensan lo que piensan. ¿Ok? Entonces ahí ustedes, una vez que han hecho todas las preguntas, en este caso simplemente era, ¿le gustan las clases virtuales? No, sí, a veces, o otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí dice enviar. Y entonces lo podemos enviar como ustedes lo ven, ¿verdad? Aquí viene para que uno lo pueda poner a diferentes correos electrónicos, entonces, o copiar el enlace sencillamente y enviarlo. Y luego, entonces aquí están otras preguntas, ¿verdad? Pues, o sea, cuando ya se enviaron, se envía a todo el mundo, eso es lo que la persona va a recibir. Nosotros podemos editar todo lo que hemos hecho antes de enviarlo, ¿verdad? Aquí está enviar en la parte superior derecha, ¿verdad? Yo publico mi cuestionario y luego, ¿verdad? Como les decía, puedo enviarlo por correo electrónico. Ahí está, ahí aparece. Vayan siguiendo ustedes los pasos en su compu cuando cierran esto, que lo puedan hacer para que vean de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces podemos copiar el enlace y enviarlo por correo electrónico, o compartir el enlace directamente en redes sociales o en un correo más masivo en Gmail, o lo podemos insertar en una página web con un código, ¿verdad? Y luego entonces ya nosotros comenzamos, a medida que la gente comienza a contestar, o si soy yo mismo el que estoy contestando porque le estoy haciendo la pregunta directamente a la persona, comienzan a llegar las respuestas automáticamente, ¿verdad? Y se van llenando hasta que yo, por ejemplo, esa había hecho pues simplemente para mostrarlo, ¿verdad? 2 respuestas, y aquí yo ya tengo los resultados. Inclusive puedo tener un gráfico que salga inmediatamente y que luego yo ya lo puedo pasar a una hoja Excel en donde le puedo hacer mucho más cosas y hacerlo mucho más bonito, ¿verdad? Entonces, finalmente, aquí, como ven, esos son los resultados de esa encuesta. Entonces, esto es en términos generales, esto lo vamos a volver a ver, pero sí quiero que ustedes ya sepan de que cuando estamos hablando del marco metodológico, estamos hablando de cómo es que nosotros vamos a recolectar la información, y ustedes ya de antemano tienen que ir pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son el tipo de preguntas que yo quiero hacerle a la población con la que voy a tener que trabajar? Esta parte de la población también lo vamos a ver por separado, vamos a ver cuando ya tengamos las clases presenciales, porque no es de que voy a hacer con el número que se me ocurra, vamos a hacer con una muestra que sea confiable de la población total de la universidad, y tener cuáles son esos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas tengo que entrevistar de cada carrera.
Así que con esta parte de la parte metodológica, ya ustedes igualmente pueden, tal y como se los decía anteriormente, puede haber alguien que vaya avanzando más en la presentación de la primera entrega, que por supuesto todos tienen que estar empapados de eso, pero también como son 4 personas, puede haber ya alguien que esté trabajando en el esqueleto del marco teórico y del marco metodológico. Hasta luego.